Vamos a pedir que nos acompañe en este escenario a José Díaz Ardira. Él es especialista de innovación y transformación digital de la Organización Mundial del Turismo. Coordina en la OMT su programa de aceleración de emprendedores en el sector turístico, el concurso de iniciativas de turismo rural y el certamen de startups turísticas enfocadas a los objetivos de desarrollo sostenible. José, muy bienvenido. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Y en especial pues a todos los organizadores y el laboratorio Magallanes Elcano por esta invitación a la Organización Mundial del Turismo. Y bueno, quisiera compartir ciertas visiones que tenemos a partir de los últimos reportes que hemos desarrollado en la OMT y a partir de allí señalar algunos de los retos que veníamos teniendo antes de la pandemia y cómo la innovación, y en especial la innovación social, hace parte de esos mecanismos para afrontarlo y cómo ha ido avanzando durante estos tiempos. En primer lugar, y como todos sabemos, el sector más humano de todos, el turismo, pues tiene la cadena de valor más amplia que podamos observar en la economía. Y a partir de allí, que comenzamos a ver desde el transporte, pasando por las experiencias, llegando alojamiento, etcétera, etcétera, hasta sectores de provisión de servicios. Eso ha permitido precisamente que el turismo reporte unas cifras que han sido historia, por lo menos en 2019, con más de 1.500 millones de llegadas internacionales. Ya lo conocen ustedes de primera mano que en España, como líder del turismo mundial, pues es uno de los grandes generadores de beneficios para las comunidades y para los diferentes enclaves. El 10% del empleo a nivel mundial también liderado por el turismo, y de ese 10% el 54% corresponde a las mujeres, por encima del 39% de la economía en general. Ese dato precisamente nos ayuda a observar cómo el turismo va más allá y permite además la inclusión de jóvenes y mujeres en toda su cadena de valor. Pero sí que veníamos enfrentándonos a unos retos bastante específicos que no consideramos que sean nuevos, sino que ya se habían manifestado desde antes de la pandemia y por supuesto se aceleran con ella. Uno de ellos, por supuesto, la transformación urbana, y que viene ligado también a la masificación de los destinos turísticos o el overtourism. Hemos visto, y ustedes lo han visto también de primera mano aquí en España, cómo definitivamente existen diferentes destinos con concentraciones masivas de personas que se han duplicado, triplicado en la última década, pero ya veremos también cómo la innovación nos permite afrontarlo sin dejar de percibir los beneficios tanto económicos como sociales y de valorización del patrimonio que siempre esperamos de un turismo bien planificado, ¿no? Otro de los retos, por supuesto, que ha sido el cambio climático y la contaminación, que llega hasta un 40% a ser generada en los meses de alta temporada o del verano, en el caso del Mediterráneo, o por ejemplo, aquel reto que tenemos de la descarbonización y el cumplimiento de los acuerdos internacionales en este sentido. Y precisamente como esas emisiones pretendemos reducirlas a medida que llegamos al 2030 y a la Agenda 2030, ¿no? Y en ese mismo sentido, la educación de calidad, que ya venía siendo también fundamental y siendo parte de lo que iba a determinar cómo educarse en turismo, pues sí que se ha acelerado más, ¿no? Con escuelas cerradas a nivel mundial, con 94% de los estudiantes en todo el mundo afectados por esto, sin mencionar que los países en desarrollo o emergentes pues son más vulnerables en este tipo de cuestiones, y por supuesto cómo la inserción dentro de la educación nos va a permitir que efectivamente el sector tenga cada vez mejores puestos de trabajo, que también las mujeres puedan no solo estar en base de la pirámide, como lo hemos observado, sino que cada vez más nos ayuden a aumentar ese 5% de líderes de las corporaciones de turismo en el futuro.
Pues es así que con estos hitos y retos desde el sector turístico, en la OMT hemos desarrollado un reporte este año sobre todo el trabajo desde el 2018 hasta el 2021 de todos los emprendedores que han estado uniéndose a las competiciones, a los retos de innovación, que han sido más de 15. Esto lo pueden encontrar totalmente gratuito en nuestra página web, puedo compartirlo con ustedes, y vamos a ir un poco sobre cada uno de esos puntos. Y es que el panorama de inversión, por supuesto que se ha visto afectado, por supuesto que el 85% de la inversión extranjera directa en turismo se vio afectada, pero observamos algo muy distinto en lo que tiene que ver con la innovación. Y con la innovación y con el capital de riesgo. Observamos, por supuesto, que se mantiene, pero más allá de simplemente mantenerse esa inversión, nos sorprende ese práctico aumento marginal en el número de negocios que se han realizado a pesar de la pandemia, como pueden observarlo en esta imagen. Y es que definitivamente el turismo sigue siendo uno de los sectores más dinamizadores y, por supuesto, uno de los que sigue liderando hacia dónde va la tecnología y que esa tecnología se convierta en ese canal para llegar a esos beneficios sociales, a esos beneficios en sostenibilidad. Anteriormente, o durante las últimas 2 décadas, veíamos quizá una corriente divergente, ¿no?, de cómo van las startups de tecnología, deep tech, etcétera, etcétera, y cómo van las de impacto social. Ayer tenía el placer de hablar con los organizadores, precisamente, y comentábamos que ya esto se está cada vez mezclando más y cada vez es más difícil diferenciarlo, ¿no? Porque es la tecnología la que se convierte en ese impulso para poder llegar a esos indicadores sociales y a esos indicadores de sostenibilidad que tanto necesitamos alcanzar para el bienestar de todos, ¿no? Entonces es prácticamente un imperativo que todas las startups, y eso es lo que hemos estado viendo desde la OMT, tengan ese componente de aporte a los objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, tengan toda la oportunidad de calar no solamente en el ambiente internacional, sino también en cada una de las economías locales. Pues bien, también el turismo, como lo pueden observar, es innegable, ha caído más del 74%, entre 100 a 120 millones de empleos en riesgo, y esto no puede ser más que un motivo para que cada vez avancemos en las formas de innovar. Ya veremos cómo se está moviendo este ecosistema, cómo dentro de este cuadro, que pueden verlo bastante gigante, digámoslo así, no solemos poner este tipo de presentaciones tan cargadas, pero nos encanta este cuadro por algo, porque en dónde se está centrando la innovación en viajes en turismo hoy en día. Definitivamente en comunidad y estilo de vida, en comercio y en compras y en transporte. Seguimos observando que estamos con partes tradicionales del sector, pero se están comenzando a desarrollar las partes de salud, las partes de finanzas, las diferentes partes asociadas también a la hospitalidad y, por supuesto, vemos en el cuadrante a mi mano izquierda que los viajes de aventura, las experiencias en destino van tomando más relevancia. Sin embargo, la gran proporción sigue estando en unos sectores más relacionados con la movilidad y con los viajes en general. Y precisamente, ¿cuáles son dentro de ese club de unicornios o de startups que han sido valoradas en más de $1 millón? El 5% corresponde a la vertical de viajes y turismo. Es decir, que tenemos todavía una oportunidad gigante para que el turismo esté allí dentro de los unicornios y liderando, por supuesto, la innovación a nivel internacional, como ya lo venimos viendo. En cuanto a mercados y en cuanto a los países que más están desarrollando, por supuesto sigue liderando Estados Unidos, China, Alemania, la República de Corea, India, pero ya veremos también qué sucede en términos de nuevas experiencias turísticas con España, que se ha posicionado en los últimos años como uno de los líderes. Las empresas que más invierten
en este ecosistema de turismo, paradójicamente, no son necesariamente del sector, ¿no? O no vienen de vieja data del sector. Entonces vemos como un Amazon, un Google, un Mastercard, Telefónica le invierten al turismo, y eso quiere decir que el turismo seguirá dando réditos y seguirá siendo un sector jalonador de las economías a nivel mundial y a nivel local, por supuesto. Y también son esos inversores que se están enfocando muy centradamente en Estados Unidos de nuevo, en China como lo vemos, en especial, pero que necesitamos que esa innovación y esos flujos, tanto de financiamiento como de conocimiento, pues lleguen a todas las partes del mundo, ¿no? Y no se nos queden solo en la parte de Estados Unidos, China, Europa, etcétera, etcétera. Por supuesto, China termina siendo uno de los grandes jugadores en este momento, liderando con 31 negocios cerrados en rondas de inversión, y es así que Asia toma una predominancia bastante interesante en estos momentos. Y este gráfico nos muestra igualmente que volvemos a repetir lo que venía compartiendo, ¿no? Es decir, esa proporción de startups de tecnología financiadas por ubicación geográfica sigue concentrada en el hemisferio norte, y esperamos sí que puedan comenzar a dinamizarse otros mercados. Pero el panorama de las startups nos termina rompiendo un poco más esta visión y tiende definitivamente a entrar más en las tecnologías aplicadas al turismo, desde la inteligencia artificial, desde la realidad virtual, la realidad aumentada, pasando por el blockchain y entrando ya a temas específicos de limpieza, por supuesto, y de higiene a partir de toda la coyuntura que hemos tenido, y de las tecnologías, por supuesto, sostenibles, con modelos tanto business to business como business to client, pero dinamizando también cómo se integran en la cadena de valor. Volvemos a este gráfico y es entonces ahora centrándonos no solamente en esas startups financiadas, sino en las startups en general en turismo. Y volvemos a ver la misma concentración por áreas geográficas, como si hubiéramos puesto los diferentes estudios uno sobre otro y termina dando esta coincidencia. Tenemos un Latinoamérica que ya se comienza a ver reflejado, un África que también se comienza a ver reflejado, un Medio Oriente que está liderando también a nivel regional, pero que necesita mucho más de impulso para entrar dentro de las grandes ligas de cierta forma. Pero nos place siempre decir, y es realmente satisfactorio saber, que de las más de 10.000 startups que trabajan con la Organización Mundial del Turismo, con las cuales hemos recolectado desde el 2018 y a las cuales estamos apoyando todos los días, ¿quiénes son esos mercados que más aplican a estas competiciones de la Organización Mundial del Turismo? Y observamos, aquí en este mapa lo podrán ver, seguimos liderando con Europa en cuanto a las personas que más se presentan, pero también en cuanto a esas startups que tienen más escalabilidad, más potencial de negocio, más viabilidad, y España ha dado de los innovadores top de la OMT 43 realmente de los 200. Es decir, que en España no solamente está liderando como mercado para atracción de turistas, sino que cada vez más está marcando la pauta en cómo desarrollar tecnología para el turismo. Y lo mejor que hemos podido ver es que el porcentaje que desde 2018 teníamos de inclusión de las mujeres y de equidad de género ha ido aumentando, teniendo hasta 54 startups de todas esas resaltantes, con al menos una mujer dentro de sus juntas directivas o dentro de su liderazgo. Y esto es algo que definitivamente es contrastante con una de las cifras que mencionaba anteriormente. Tenemos que el 54% de las mujeres, pues de todos los trabajadores del turismo, son mujeres, normalmente en base de la pirámide, pero como las mujeres ya están liderando también la transformación tecnológica. De una encuesta que hicimos en la OMT a todas estas mujeres, de cuántas están dispuestas o cuántas están ya emprendiendo en turismo, nos respondieron el 40% de las encuestadas. Quiere decir que ya las mujeres están marcando esa pauta y ya se están viendo reflejadas
en empresas, no solamente de impacto social, sino de tecnología que lleva a ese impacto social. ¿Qué hemos logrado con estas startups con las que trabajamos? Que ese top 100, de ese top 200, si hacemos una criba más específica, ese top 100 ha logrado financiarse en hasta 74 millones de dólares. ¿A partir de qué? De los programas de la OMT para conexión. Nosotros conectamos con los diferentes partes interesadas, stakeholders del ecosistema de innovación turística, y entonces estamos hablando de que generamos esa posibilidad a los emprendedores de encontrarse con las instituciones, con los inversores, con las aceleradoras, con los estados miembros directamente, ministerios, viceministerios de turismo y de economía, para que podamos cada vez avanzar en la realización de proyectos piloto, y nos interesa es que los emprendedores crezcan. Ha habido historias muy gratificantes de startups latinoamericanas que han logrado ser vendidas en Canadá, otras, por supuesto, que han logrado ya convertirse en scale-ups o en startups más evolucionadas, y así es que realmente el ecosistema se ha ido moviendo en el último tiempo. Y esta es la distribución que podemos ver de las tecnologías que esos emprendedores aplican. Y podemos ver que el turismo sigue centrándose en las tecnologías de mayor avance, con menor influencia del blockchain en estos momentos, pero sí que se está observando hacia procesos de descarbonización, hacia procesos de transparencia en transacciones, y que están facilitando que esa respuesta desde la cadena de valor del turismo pues sea cada vez más eficiente y sea cada vez más optimizada para todas las partes interesadas, ¿no? Por supuesto que el Internet de las cosas está siendo uno de los más predominantes dentro de esas top startups, también para medir indicadores de sostenibilidad, pero no solo dependemos de esto, sino vamos también a ver la hiperpersonalización de los viajes, y por supuesto ya veremos cómo se pueden afrontar los diferentes retos con startups específicas. Pues el camino a seguir que tenemos definitivamente es seguir construyendo ese ecosistema que venía mencionando, que esos flujos de financiamiento y esos flujos de conocimiento puedan darse en los mismos lugares, de manera que ese conocimiento esté apalancado por fondos que permitan crecer y escalar los emprendimientos, pero también que los emprendedores sepan cada vez más cómo utilizar esos fondos para poder crecer y para poder generar tracción, no solamente en el mercado en el que ya han estado basados, sino que puedan escalar a otros mercados a nivel internacional. Hemos construido definitivamente mucho hasta hoy, y espero lo hayan podido, por supuesto, comprobar, y que el turismo del 2018 que hemos comenzado a hacer este mapeo, pues no se ha quedado simplemente en verticales tradicionales para entrar hacia la innovación en lo que son las experiencias. Y es que los pilares fundamentales dentro de todos estos puntos son las inversiones, por supuesto, la sostenibilidad, entendiéndola dentro de sus tres pilares en conjunto, pero más allá, entendiendo de que también son las comunidades las que deben recibir estos beneficios. Por supuesto que la educación, y para eso también los invito y a todos los emprendedores a que puedan hacer parte de la Tourism Online Academy de la OMT, un programa de avance en la educación con las mejores universidades del mundo. Tenemos ya subidos cursos de instituciones españolas, de instituciones suizas, y seguiremos subiendo más de diferentes regiones y en diferentes idiomas, para que avancemos en la concepción del sector desde la parte gerencial hasta la parte vocacional, y cómo esas habilidades de cómo entender la tecnología, no solamente desde el desarrollo, desde la programación, desde cómo hacer la parte técnica, sino desde la parte de estrategia y de táctica, de qué necesitamos o qué recursos son los que debemos tener en cuenta para una planificación, para una gestión de destino, para un desarrollo específico, pues esté al alcance de todos. Para abordar todos estos temas, por supuesto que contamos con emprendedores top que nos han demostrado que todo esto que venía compartiéndoles ya está concreto, está listo para implementar. Simplemente es unir los lazos de ese ecosistema y que puedan conocer cada una de esas soluciones.
La Organización Mundial del Turismo lideró la primera competición por los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2021 y ha sido la más grande desde el 2018 de todos los programas, con más de 138 países participantes, más de 10.000 personas aplicando, y logramos tener 25 proyectos top de 18 países que hemos diseminado a través del sistema de las Naciones Unidas. Y estos emprendedores van abordando los objetivos de desarrollo sostenible desde no pobreza hasta innovación, finalizando con paz, justicia e instituciones sólidas, con modelos de negocio en que la parte social es fundamental, ya sea con la reinversión de los ingresos o de esa rentabilidad, o también a través de la generación de inclusión económica en destinos turísticos aledaños a los centros turísticos más tradicionales o que por vocación han sido los que han estado más liderando el turismo a nivel internacional. Y aquí me gustaría entonces entrar con ejemplos específicos y por supuesto, ya que estamos en Cádiz y a pesar que el Congreso sea internacional, pues quiero resaltar dos casos de España en primer lugar. MyStreetBook, una startup que junto a VanWow han quedado seleccionadas como ganadoras de la primera competición de turismo rural de la OMT. Y es que hacen una aplicación, en el caso de MyStreetBook, en la cual se digitaliza y se pone la oferta de los destinos turísticos totalmente dispuesta en una aplicación que también permite tomar datos para la gestión de los destinos. Pero aquí lo interesante es cómo se hiperpersonaliza a través de la interacción con los usuarios. Cada punto de información o datos que se van generando, por supuesto que a través de la inteligencia artificial, nos va permitiendo hacer un seguimiento de lo que se realiza en cada uno de los puntos o atractivos de un destino. De manera que si un punto se está masificando en este momento o la capacidad de carga se está superando, nos va a recomendar inmediatamente algún otro atractivo, de manera que la experiencia termine siendo mucho mejor para el turista, pero a la vez que evitemos los impactos negativos sobre un atractivo específico. Y es así que no solo permite que lo manejemos en ciudades, sino en pequeños poblados o en pueblos que están abordando la despoblación, uno de los retos clave en España, para que efectivamente entren dentro de esa oferta turística y no se queden simplemente al margen de los centros más fuertes como destino. También el caravaning y la posibilidad de que las diferentes personas puedan rentar un caravaning y, por supuesto, que puedan consumir o hacer consumo local en diferentes pueblos es parte de la clave. Accesibilidad también lo demostramos a través de esta startup Will the World de Estados Unidos, que efectivamente lo que hace es conectar una oferta para accesibilidad física. iLake Local reúne comunidades a nivel de todo el continente africano. En Nepal, en Guatemala, tenemos oferta de turismo comunitario estructurado, linkeado o ya subido en las plataformas definitivamente de comercio internacional, de manera que también avancemos en puntos como la equidad de género. Estas dos startups de Francia, de Brasil, se enfocan en cómo las mujeres pueden acoger, es como si fuera un Airbnb para mujeres, y puedan viajar entre mujeres, pero también hospedarse y tener un ingreso adicional por esta parte. Y para finalizar, me gustaría señalar la tecnología financiera. En el caso de Compo también es importante esta startup de África de hacer crowdfunding para proyectos de producción agrícola, de manera que ese éxito se vea reflejado en los cultivos y a partir de ahí hacer turismo experiencial y turismo rural. Gestión de proyectos a través de la tecnología y trazabilidad en ONGs, en proyectos de impacto social, crowdfunding en Nivi, una plataforma en la cual pueden subir todos aquellos proyectos que tengan. Y ya por último, cómo la realidad aumentada
puede llevarnos a tener digitalización sin conexión a Internet en parques nacionales naturales. El caso de Cultuar, también una startup de Andalucía, y que permite también la inclusión de más personas en las experiencias turísticas. Y algo que no necesariamente es o no está clasificado estrictamente en innovación social, pero que comienza a generar esa atracción en Road Travel, por ejemplo, una startup de Rusia que lo que hace es recomendación de rutas en coche y aparece en los dispositivos de cada uno de los automóviles. Pero lo interesante aquí es cómo los guías de turismo pueden crear nuevas experiencias, generar ingresos a través de esas guías que venden, pero más allá de esto, que se genera un turismo con mayor distanciamiento, pero con mayor acercamiento en el sentido de beneficios para las comunidades. Esto es parte de lo que quería compartirles desde la Organización Mundial del Turismo. Cuentan con el apoyo del Departamento de Innovación, Educación e Inversiones. Todos estos programas son de libre acceso y cualquier cosa, pues aquí estaremos. Muchísimas gracias y esperamos seguir avanzando en cómo la innovación, la tecnología son aquellas formas o mecanismos de lograr la sostenibilidad y el impacto social en todas las sociedades. Muchísimas gracias. José, Sí. una de las ideas que compartías es que vosotros sois facilitadores de que las startups entren en conexión, colaboren Correcto. y trabajen, por tanto, con instituciones, con aceleradoras, etcétera. Mi duda es, ¿cuáles son los requisitos para detectar, para localizar y para captar finalmente esas startups que tengan una potencia? Perfecto, pues mira, nosotros nos enfocamos básicamente para todos los programas en startups que están desde early stage hasta series A. Ese es el rango que cubrimos en una forma estricta, por decirlo así, ¿no? Y son startups que ya deben haber pasado por un proceso de mentoría, startups que deben tener un modelo de negocio y un producto mínimo viable definido, pero que quieren avanzar en las conexiones, en la generación de alianzas, están listas para proyectos piloto y necesitan ese impulso. Y ese es el que realizamos desde la Organización Mundial del Turismo. Más allá de estas startups early stage, que ya tienen una conformación bastante concreta, también tenemos programas y retos para estudiantes, como el reto en hospitalidad, que ya va a proyectos iniciales. Y esos proyectos iniciales, cómo encaminarlos para que puedan convertirse en startups y más allá poder conectarlos con el ecosistema. Las startups que han estado trabajando con nosotros, como recalcaba, hacen proyectos piloto en diferentes países, se conectan con los ministerios de turismo, que es una de las cuestiones que normalmente un emprendedor no tiene tanto acceso a, y por supuesto, a las inversiones. Lo que nos interesa desde la OMT es que las startups crezcan para que eso se vea reflejado en el avance del turismo a nivel mundial. José Díaz Ardila, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.